El tema de la vestimenta del cristiano es un tema muy descuidado, pero también es un tema muy controversial. Así que a la luz de las escrituras vamos a considerar esta lección que se titula La vestimenta según la voluntad de Dios. Porque existen dos extremos. Por un lado, están los que creen que es prohibido absolutamente todo tipo de arreglo corporal. Y por otro lado están aquellos que creen que no importa la forma de vestirse y que todo es permisible. Pero ¿qué nos dicen las escrituras? Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Está prohibido el arreglo corporal? Vamos a escudriñar algunos pasajes donde se ha malinterpretado y se ha sacado conclusiones que no va acorde a la voluntad de nuestro Dios. Primera de Pedro 3:3 al 4 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Primera de Timoteo 2:9 al 10 dice también de la siguiente manera. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Muchos dirán, hermano, aquí dice, no sea el externo, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, por lo tanto, no es no, prohibición absoluta. Es muy fácil concluir a simple vista, pero ¿realmente estos pasajes están prohibiendo? Hermanos, vamos a considerar seriamente, porque usar bien la palabra de verdad es una responsabilidad muy seria que requiere un estudio cuidadoso. Vamos a considerar estos pasajes donde se nos recomienda esforzarnos para presentarnos a Dios aprobado. Vamos a leer en la nueva versión internacional, segunda de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esta no es una tarea sencilla, esta no es una tarea fácil, porque no todo lo que está en las escrituras es fácil de interpretar. Segunda de Pedro 3:16 dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Hermanos, cuán serio es que aprendamos a interpretar rectamente la palabra de verdad. Porque el apóstol Pedro está diciendo que hay algunos puntos difíciles de entender en muchas de las cartas del apóstol Pablo. No todo es fácil. Y sin duda, hermanos, estos pasajes que hemos leído anteriormente, como Pedro y Timoteo, hablando de la vestimenta, no son puntos fáciles de entender, aunque parezca tan sencillo cuando nosotros leemos de que no, con peinados ostentosos, ni perlas, ni vestidos costosos, pareciera que es muy fácil de llegar a una conclusión de que el no es prohibición absoluta. Pero hermanos, quiero en esta lección aclarar y explicar de que no es tan fácil porque en las escrituras existen muchos tipos de lenguaje figurado o conocido también como figura retórica. Y precisamente en estos pasajes que hablan de la vestimenta existe esta figura retórica llamada elipsis. Según el diccionario de figuras de edición, dice que el vocablo elixis procede del griego
Esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco a causa de la omisión de una o más palabras, palabras que normalmente se requieren gramaticalmente, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. Esta omisión no se debe a mengua de concepto o a indolencia o otra circunstancia accidental, sino que se lleva a cabo adrede a fin de que no tengamos que pararnos a pensar o a poner de relieve la palabra omitida, sino que tengamos tiempo para prestar la debida atención a las otras palabras que precisamente por dicha omisión adquieren mayor relieve. ¿Qué nos quiere decir este tipo de lenguaje o esta figura retórica? Bueno, sencillamente vamos a explicarlo a la luz de las escrituras porque existe este tipo de lenguaje. Esta figura retórica llamada elipsis, que significa sencillamente la omisión de una o más palabras, pero que son necesarias cuando nosotros vamos a leer. Es necesario que estén en nuestra mente para poder interpretar correctamente las escrituras, especialmente cuando hay este tipo de elipsis. Aquí hay una figura retórica llamada elipsis, precisamente en estos pasajes que hemos estado considerando que hablan de la vestimenta. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9 al 10, existe este tipo de lenguaje figurado. La clase de elipsis que vamos a meditar aquí es la aparición del no y el si no, como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. Vamos a ir entendiendo poco a poco, de acuerdo a las explicaciones que vamos a estar dando del uso correcto de este tipo de lenguaje. Ustedes también pueden investigar acerca de esta figura retórica y cómo es que se encuentran en las escrituras y que existen varios tipos de elipsis, el cual aquí estamos meditando es la aparición del no y el si no. Ustedes pueden identificar donde dice no con peinado ostentoso y luego en el 10 dice sí, no con buenas obras. Ustedes estarán ya observando el no y el si no modificando un verbo común. Esto aplica cuando se está modificando un verbo común. ¿Y cuál es el verbo aquí? El verbo ataviar. Por eso dice aquí que las mujeres se atavíen. Está hablando de ese verbo, de ataviarse. El no está hablando de ese verbo y el si no sigue hablando de ese verbo. Están modificando un solo verbo. Por lo tanto, hay palabras omitidas. Recuerden que eso es un elipsis. Palabras, una o más palabras omitidas. No están ahí, pero son necesarias para poder interpretarlas cuando nosotros vamos a esta lectura. Por ejemplo, ¿cuáles son las palabras que están omitidas aquí? Las palabras son solamente y también. Si leemos correctamente, colocando en nuestra mente estas palabras omitidas, vamos a comprender y vamos a entender realmente qué es lo que nos dicen las escrituras en estos pasajes. Por ejemplo, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no solamente con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino también con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué nos están diciendo las escrituras? Que no solamente se arreglen o se atavíen exteriormente con peinados ostentosos, oro, perlas y vestidos costosos, sino que también se atavíen con buenas obras, porque de ese verbo está hablando. Es decir, el énfasis que Dios quiere dar aquí es que lo más importante es el atavío con buenas obras o el arreglo interno, como corresponden a mujeres que profesan piedad. Dios quiere darle más énfasis a las buenas obras,
Pero eso no quiere decir que esté prohibido los peinados, el oro, las perlas, los vestidos costosos, porque el Señor no está prohibiendo absolutamente, sino que está diciendo que no solamente hagan esto, sino también lo otro, porque lo más importante, el énfasis está en las buenas obras, en lo interno. Y esto es lógico, hermanos y hermanas, porque ¿de qué sirve que una mujer se está arreglando muy bien por fuera o un hombre, porque lo que es para una mujer también lo es para un hombre? ¿De qué sirve arreglarse bien por fuera y por dentro no estar arreglado, no estar bien? ¿Cuál es lo más importante entre lo exterior y lo interior? El énfasis está en las buenas obras, que corresponde a lo interno. Es lo que quiere decir las escrituras, pero quizás esto no sea suficiente para muchos porque son tipos de lenguaje que no son comunes a veces para nosotros. Y cuando uno está estudiando se da cuenta la importancia de aplicar correctamente estas figuras retóricas. Por lo tanto, estamos considerando que la vestimenta, hablando de el atavío corporal con peinados, con perlas, con oro y vestidos costosos, no está prohibido. No está prohibido adornarse. ¿Y cómo estamos tan seguros que el Señor no está prohibiendo, sino que solamente aquí está dándole más énfasis a una cosa, pero eso no quiere decir que esté prohibiendo lo otro? Bueno, vamos a hacer una comparación de otro pasaje donde aparece el no y el si no encerrando un verbo. Juan 6:27 dice lo siguiente: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si ustedes están observando, existe o aparece aquí el no y el si no, así como en Primera de Timoteo 2:9 al 10, que aparece el no y el si no, y que están modificando un verbo común. ¿Y cuál es el verbo aquí en Juan 6:27? El verbo es trabajar. ¿De qué está hablando el no? De trabajar. Y el si no, también de trabajar. Cuando se está modificando un verbo, aplica esto que se llama elipsis. ¿Qué es una elipsis? Una o más palabras omitidas. ¿Y cuáles son las palabras omitidas aquí? Bueno, ya dijimos, las palabras son solamente y también. Leer correctamente, ya entendiendo este tipo de lenguaje, se lee así: trabajar no solamente por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es decir, no solamente por la comida que perece hay que trabajar, sino también por la comida que a vida eterna permanece, porque es lo más importante. El Señor quiere darle más énfasis a lo espiritual y por eso está diciendo, no por esto, sino por lo otro. ¿Eso quiere decir que está prohibiendo trabajar? Sin duda, la mayoría no va a concluir eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué en Primera de Timoteo, cuando leemos no con peinados ostentosos, damos por hecho que es una prohibición absoluta? ¿Y por qué en Juan 6:27, donde dice trabaja no por la comida que perece, no damos por hecho de que es una prohibición absoluta? De la misma forma como Primera de Timoteo 2:9. ¿Por qué las personas que se han inclinado a un extremo diciendo que está prohibido, por qué no prohíben también trabajar? ¿Por qué no han enseñado que es pecado trabajar? Porque aquí dice trabajar no por la comida que perece. Y no es no, como lo han dicho. ¿Por qué aquí no están prohibiendo trabajar? ¿Y por qué sí están prohibiendo los peinados ostentosos, el oro, las perlas, los vestidos costosos? Es decir, el arreglo corporal o el adorno, ¿por qué lo están prohibiendo? Y trabajar no lo están prohibiendo. ¿No es esto una conveniencia? O puede ser que estamos ignorando las escrituras en cuanto a este tipo de lenguaje o de figura retórica que es necesario para la correcta interpretación. Bueno, esperando que estos ejemplos aquí puedan servir para entender que cuando hay un no y un sí no,
modificando un verbo, hay palabras omitidas y que deben de estar en nuestra mente a la hora de leer para poder entender. Por lo contrario, vamos a prohibir absolutamente los peinados, pero también vamos a prohibir trabajar, porque aquí dice no por la comida que perece. Es decir, nadie puede trabajar por la comida que perece, porque aquí dice no. Pero como estamos entendiendo de que hay un tipo de lenguaje figurado llamada elipsis y este tipo de elipsis donde aparece un no y un sino modificando un verbo, no está prohibiendo, sino está dándole más énfasis a la parte donde dice sino con buenas obras o sino por la comida que a vida eterna permanece. Dios quiere darle más énfasis una cosa que la otra, pero eso no significa que esté prohibiendo la cosa anterior del sino. Pero vamos a tener mucho cuidado con esto. No crea de que, está muy fácil. Entonces, cada que encuentre un no y un si no, pues ahí hay palabras omitidas y voy a agregarle en mi mente las palabras solamente y también. No crea que en todo donde hay un no y un si no, aplica este tipo de elipsis. ¿Por qué no? Porque estamos considerando que este tipo de elipsis, donde aparece el no y el si no, solo aplica cuando está modificando un verbo común. Vamos a ver un ejemplo donde el no y el si no están hablando más de un verbo y por lo tanto no aplica. Hebreos 10:25, por ejemplo, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si nosotros no tenemos cuidado de esto, vamos a pensar que en todo pasaje donde encontremos el no y el si no, vamos a interpretarlo como estamos interpretando Primera de Timoteo 2:9 al 10 y Juan 6:27. Vamos a pensar lo siguiente, no solamente dejen de congregarse, o sea, está bien, no está prohibido, sino exhortándose, o sea, sino también exhortándose. Vamos, si nosotros aplicamos este tipo de elixir aquí, vamos a cometer un grave error porque aquí el no sí es prohibición. Y alguien dirá, hermano, qué conveniente, porque en Primera de Timoteo usted acaba de decir que no es provisión y ahora resulta que en Hebreos 10:25 sí. Bueno, sencillamente porque en Hebreos 10:25 no está el no y el si no modificando un verbo, sino hay más de un verbo y cuando hay más de un verbo no aplica. Vamos a observar y analizar bien este pasaje de Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos. ¿El no de qué está hablando? ¿De qué verbo? Está hablando del verbo dejar. Por eso dice, no dejando de congregarnos. ¿Y el si no de qué verbo está hablando? Si estuviera hablando del mismo verbo dejar, si estuviera modificando ese mismo verbo, entonces tenemos que enseñar que no solamente dejen de congregarse, es decir, es permisible, pero no solamente hagan esto, sino también lo otro. Pero el si no, no está hablando ya del mismo verbo, sino de otro verbo. El si no está hablando del verbo exhortar y el no del verbo dejar. Se dan cuenta que el no está hablando de un verbo y el si no está hablando de otro y por lo tanto no están modificando un solo verbo. Y si no están modificando un solo verbo común, por lo tanto, no aplica este tipo de elipsis. Por eso, hermanos, yo les decía hace un momento que hay puntos difíciles de entender en las escrituras, mayormente, como dijo Pedro, en las cartas o en las epístolas del apóstol Pablo. Y yo he considerado este punto que estamos estudiando aquí como uno de los puntos difíciles. No es fácil, pero si nosotros estamos analizando, escudriñando, teniendo cuidado, vamos a llegar a entender, porque lo importante es que aunque sea difícil, no es imposible, porque si fuera imposible no estaríamos aquí eh, escudriñando o tratando de explicar este punto difícil de las escrituras. Así que con una mente abierta y un corazón sincero, vamos a poder analizar que
el atavío corporal, hablando de adornos, hablando de peinados ostentosos, de oro, de perlas, de vestidos costosos, no está prohibido, sino que está la escritura mencionando de que no solamente se haga esto, porque lo más importante es lo otro, así como entendemos Juan 6:27, pero que no aplica donde habla más de un verbo, sino solamente cuando está modificando un verbo común, cuando él no está hablando de un verbo y el sino del mismo verbo, nada más. Siguiendo con esto, vamos a analizar que si estuviera prohibido, vamos a usar ahora el sentido lógico de que si estuviera prohibido, ¿por qué dice que se atavíen? Primera de Timoteo 2:9, el pasaje que hemos estado analizando, ese mismo pasaje dice lo siguiente: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La palabra atavíen o ataviarse viene de una palabra griega que es cosmio. Cosmio. Esa palabra griega, cosmio, fíjese cómo lo define el diccionario del señor Pine. Principalmente arreglar, poner en orden. Se usa de amueblar una habitación y de arreglar o disponer las lámparas, de ahí adornar, ornamentar, como adornar los monumentos funerarios, edificios, la propia persona, metafóricamente de adornar una doctrina. ¿Qué significa ataviarse? Arreglar, adornar. Cuando la Biblia dice que las mujeres se atavíen, ¿qué está diciendo? Que se arreglen, que se adornen. Es lo que está diciendo, porque ese es el significado de esa palabra. Por lo tanto, no lo está prohibiendo. Claro, tiene condiciones, como lo estamos ya leyendo en 1 Timoteo 2:9, que más adelante vamos a enfatizar las condiciones del Señor, porque como dije en el principio, hay dos extremos. Uno, prohibiendo absolutamente todo, cuando la Biblia no lo prohíbe. Otro, yéndose al otro extremo de permitir todo pensando que no importa nada, que todo es permisible. Y eso es otro extremo equivocado, porque hoy vamos a analizar que sí es permisible el adorno corporal, el atavío, como dice aquí la escritura, pero bajo las condiciones de Dios. Más adelante vamos a analizar eso. Vamos a seguir con el sentido lógico de que si estuviera prohibido, entonces ¿por qué dice que se atavíen? O sea, que se arreglen, que se adornen. Pues sería una contradicción de la misma escritura, si así fuera. Otro sentido lógico es, si estuviera prohibido, ¿por qué Dios adornó a su esposa? ¿Sí? Israel en el Antiguo Testamento fue conocida como la esposa de Dios. Figuradamente, pero aún figuradamente, si el adorno corporal fuera pecado, fuera prohibido, Dios no lo hubiese usado en ningún momento en comparación de lo que él hizo con su esposa. Vamos a leer Ezequiel capítulo 16, versículo 9 en adelante. Dice de la siguiente manera, vamos a estar considerando Ezequiel capítulo 16, versículo 9 hasta el versículo 14. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti,
Dice Jehová el Señor. Fíjese bien estas palabras, hermanos y hermanas. Si fuera prohibido, ¿por qué Dios adornó a su esposa de esta forma, de esta manera? Dice el verso 10 que lo vistió de bordado, de tejón, de lino y de seda. ¿No son estas las prendas más costosas que existen? Sí, seguramente que sí. Verso 11, adornos, brazaletes en sus brazos, collar en su cuello, joyas en su nariz, zarcillos en las orejas, una hermosa diadema. Verso 13, adornada de oro y de plata. ¿No es esto lo que está prohibiendo el Señor en la vestimenta de las mujeres y hombres? Porque lo que es para las mujeres también lo es para el hombre. Si Dios está prohibiendo absolutamente esto, ¿por qué Él sí pudo hacerlo con su esposa, que fue Israel? Aunque figuradamente, pero si fuera pecado, hermanos, no lo estaría usando en comparación ni en nada para hermosear a la esposa. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que no está prohibido adornarse. Lo que el Señor nos está diciendo es que no solamente estemos haciendo esto, sino lo otro, porque lo otro, lo interno, las buenas obras es lo más importante, pero eso no quiere decir que esté prohibido arreglarse, adornarse o ataviarse. Otro punto importante, por el cual nos ayuda a reflexionar, a usar el sentido lógico, es si estuviera prohibido, ¿quién sería el juez? Yo siempre he preguntado a los hermanos que están prohibiendo absolutamente lo que son los vestidos costosos, los peinados ostentosos, oro, perla, todo este tipo de adornos corporales. Yo siempre les he preguntado, ¿y quién es el juez? ¿Quién determina cuándo un peinado ya califica como ostentoso? Porque si empezamos a preguntar a diferentes tipos de hermanos que predican la palabra, a ver hermano, para usted, ¿cuál es el tipo de peinado ostentoso? Bueno, cada uno va a dar su punto de vista y no vamos a concordar. Quizás lo que usted considere como peinado ostentoso, quizás para mí no lo sea, y lo que yo considere peinado ostentoso, quizás para usted no lo sea. Entonces, ¿quién será el juez? Si así fuera que estuviera prohibido. ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Y quién va a determinar cuándo el vestido ya está en pecado, porque ya está pasado de precio, costoso, lujoso? ¿Cuándo se determina esto? ¿Y quién lo determina? El tipo de vestimenta que vamos a usar los cristianos. ¿Cuál es el precio máximo que podemos usar para que no pequemos? ¿Quién es el juez? ¿Quién se atreve a decir, hermano, esta ropa ya no está bien porque ya está muy lujosa, ya está muy costosa? ¿Quién es el juez? Nos vamos a meter en un grave problema de condenar, de prohibir lo que Dios nos está prohibiendo y ponernos en un lugar que no nos corresponde. Por lo tanto, no está prohibido adornarse, no está prohibido usar peinados ostentosos, oro, perlas, vestidos costosos, no está prohibido. Puede usar una prenda de lino fino si quiere y si tiene la capacidad de hacerlo. Tampoco es mandamiento que todos tenemos que andar con lino fino, seda y todo tipo de prendas costosas. No, todo está según su capacidad, su alcance, pero debemos de entender que no se está prohibiendo siempre y cuando no sea lo más importante para nosotros, porque lo más importante para nosotros es lo interior, lo interno, las buenas obras. Pero entonces, hermano, ¿me puedo vestir como yo quiera? Cada que estudiamos este primer punto, siempre surge la siguiente pregunta. Hermano, hemos entendido que el arreglo corporal no está prohibido porque ya entendimos el tipo de lenguaje figurado que hay ahí, donde el no y el si no están encerrando
o están modificando un verbo, significa que hay palabras omitidas, las palabras son solamente y también, y por lo tanto cuando leemos debemos agregarlas para poder entenderlas. No solamente eso, sino también lo otro. Porque si prohibimos la- lo que es el arreglo, el adorno corporal, también vamos a tener que prohibir el trabajar, porque está en lo mismo, el no y el sí no. Así que después de haber entendido esto, nace la siguiente pregunta. ¿Eso significa que me puedo vestir como yo quiera? La respuesta es no. ¿Por qué no? Si está permitido. Bueno, porque dijimos que ni uno de los dos extremos están bien delante de Dios. Y entonces, ¿cómo debo vestirme? Vamos a leer estos pasajes que nos van a ayudar a entender la respuesta de esta pregunta. Génesis capítulo 3 verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva conocieron esto? Cuando conocieron la vergüenza y se dieron cuenta de que estaban desnudos después de haber pecado. Yo creo que todos han estudiado esta historia, es muy conocida. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Dice la Biblia, se hicieron delantales. ¿Qué es un delantal? Bueno, según el diccionario bíblico del hebreo, Chávez dice que esta palabra delantal viene de esta palabra hebrea que significa cinturón o taparrabo. Cuando estos hombres, Adán y Eva, se dan cuenta que están desnudos, lo que a ellos se le viene a la mente es taparse. Pero ¿de qué forma ellos se quieren tapar o vestir? Pues de esta forma, como dice la escritura, hacerse delantal, hacerse un taparrabo, como bien define el diccionario. La pregunta es, ¿esto estuvo bien delante de Dios? ¿Fue permisible que se vistieran como ellos querían? La respuesta es no. ¿Por qué no? Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se dan cuenta cuán importante es meditar y analizar las escrituras? De que no es permisible vestirse como uno quiera, porque hoy está pasando precisamente lo mismo. Hoy la moda del mundo cada vez se está o está imitando como cuando Adán y Eva nada más querían tapar las partes eh, íntimas. Cuando nada más que querían tener un taparrabo, como define el diccionario. Hoy en día está pasando lo mismo. Se está perdiendo realmente la vergüenza y ha habido mucha desnudez en el tipo de vestimenta que el mundo ofrece hoy. Hermanos y hermanas, ¿los cristianos podemos imitar la moda del mundo de andar con taparrabo? La respuesta es no, porque Dios no permitió esto, Dios no estuvo de acuerdo con esto. Por esa razón Dios tuvo que intervenir y él mismo vestir a estos hombres. Y este es el modelo para nosotros. El modelo en que Dios quiere que estemos bien vestidos. ¿Qué significa túnicas? Según el diccionario Strong. Túnica viene de esta palabra que significa algo amplio, como una big grande, un vestido amplio, un manto, una pelliza, un vestido, pero amplio, no ajustado, no transparente, no que descubra las partes que Dios quiere que sean cubiertas. Y es lo que vamos a estar considerando en este punto. ¿Me puedo vestir como yo quiera? ¿Hemos visto según la voluntad de Dios? No. No, porque hay condiciones. Hay condiciones y las condiciones no la pone ningún hombre en la tierra, sino Dios. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, primera de Timoteo 2:9 dice lo siguiente: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa, y aquí está tres palabras claves: ropa decorosa, porque esto es lo que va a profesar piedad, a mostrar realmente que somos
cristianos, hijos de Dios, que realmente nosotros respetamos la voluntad de Dios, somos devotos a Dios. Y como hemos estado considerando que sí es permisible el adorno corporal, pero siempre y cuando el tipo de ropa que vayamos a usar sea con decoro. Y la palabra decorosa viene de la palabra cosmios, que es ordenado, que esté bien ordenado, que esté bien dispuesto, que esté decente, que esté modesto. Eso dice el diccionario del señor Bain. Así que, hermanos, no nos podemos vestir a nuestra manera. Otra palabra clave que está aquí en 1 Timoteo 2:9 es pudor. Ropa decorosa, ordenado, decente, modesto y pudor. Pudor viene de esta palabra griega que tiene que ver con un sentido de vergüenza. Se utiliza con respecto al comportamiento de las mujeres en la iglesia. El pudor es aquella modestia que está arraigada en el carácter. El término vergüenza utilizado aquí por la Reina Valera comporta unas connotaciones negativas inexistentes en pudor, término que también utiliza Besson, una traducción. Pudor, ¿qué entendemos con pudor? Un sentido de vergüenza. Realmente que cuando me voy a vestir, sienta vergüenza mostrar desnudez. Pudor no viste ropa indecente, ropa deshonesta, demasiado corta, transparente, ropa que desnuda parte del cuerpo que deben ser cubiertas, ropa bien ajustada al cuerpo como si fuera otra capa de piel que exhibe la figura y presenta el cuerpo como desnudo. Hermanos, eso es lo que se está perdiendo en el mundo, la vergüenza. Cada vez las personas están volviendo a como se vistió Adán y Eva, solamente quieren andar con un taparrabo. Pero Dios, que no estuvo de acuerdo y que los vistió con túnicas, y una túnica cubría desde el cuello hasta las rodillas. Algo amplio, que no esté ajustado y mucho menos transparente, porque si nosotros tenemos ese sentido de vergüenza que es el pudor, entonces, hermanos, no vamos a usar prendas que sean transparentes o que sean bien ajustadas como si fuera otra capa de la piel, o demasiado corto o corta que esté arriba de la rodilla y que cuando uno se siente entonces pueda subirse más y mostrar su desnudez, las partes que deben de ser cubiertas. Si alguien quiere llevarlo hasta el tobillo, bueno, ya es una decisión personal, pero lo que tenemos que cubrir, según lo que Dios hizo con Adán y Eva, es desde el cuello hasta las rodillas. ¿Qué tipo de prenda? Bueno, la prenda que sea amplia. No vamos a poner nosotros una regla de que tenemos que usar túnicas así como usó Adán y Eva porque es el modelo que Dios nos muestra y que estrictamente nosotros tenemos que seguir usando túnicas porque en ese tiempo no existía el pantalón ni para el hombre. Eran túnicas lo que usaban los hombres. ¿Y podemos enseñar que hoy en día debemos usar túnicas? No, sino que cumpla las expectativas de Dios, que sea una prenda no transparente, no indecente, que no sea deshonesta, que no esté mostrando las partes, porque hoy en día es muy difícil encontrar ropa honesta, ropa que pueda realmente estar amplio y cubrir nuestras partes que no debemos mostrar, desde el cuello hasta la rodilla. Por eso, hermanas, que son las que pueden sufrir más la tentación de la moda del mundo, tienen que tener cuidado en elegir sus prendas, que sea amplio, porque ¿de qué sirve también traer una falda bien larga hasta el tobillo, pero ajustada y transparente? ¿De qué sirve? O traer la abertura hasta la pierna, ¿de qué sirvió? Todo tipo de prenda que vayamos a usar, tanto mujeres y hombres, debe cumplir las expectativas de Dios. Porque también la moda del mundo en cuanto a los hombres es que hoy en día ya están saliendo la prenda bien ajustada, bien entubado,
transparente y roto, mostrando pierna, mostrando otras partes que no se deben. Y también los hombres vamos a tener mucho cuidado con esto, porque lo que es para la mujer también lo es para el hombre. Por lo tanto, ¿me puedo vestir como yo quiera? No, te puedes vestir a tu manera, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y otra palabra clave, hermanos y hermanas, es modestia. ¿Y qué es modestia? Bueno, la palabra modestia, según el griego, viene de esta palabra, sofrosune. Es muy complicado para nosotros mencionar las palabras griegas, pero ¿qué denota? Eso es lo importante. Denota recto juicio de la mente, prudente, sobrio. Es aquel control interno habitual del yo con su refrenamiento constante de todas las pasiones y deseos. En pocas palabras, modestia es tener el recto juicio de la mente, control interno, es decir, dominio propio en otras palabras, que cada que voy a vestirme yo tenga el control de eso y no la moda o las tentaciones del mundo me controlen a mí. Es por eso tan importante enseñar también a los hijos a vestirse correctamente según la voluntad de Dios, para que nadie de nosotros, los cristianos, estemos siguiendo la moda o la corriente de este mundo, porque cada vez en el mundo se está perdiendo la vergüenza, se está perdiendo la modestia, el decoro. Nosotros vamos a vestirnos según la voluntad de Dios y debemos tener este control, el cual muchos ya lo perdieron, muchas hermanas ya perdieron el control. Ahora quieren vestirse, pero según los deseos carnales para generar envidia a las demás quizás o para ser elogiadas o vistas por los hombres. Y luego les faltan el respeto y se enojan, pero ellas mismas están dando lugar a eso o causando tropiezo a veces aún dentro de la congregación. Así que, hermanos y hermanas, esperando que esta breve y sencilla lección pueda servirnos a respetar la voluntad de Dios y no las opiniones de los hombres. La vestimenta según la voluntad de Dios es como lo hemos visto, de acuerdo a las escrituras, pero también hemos aclarado que no está prohibido adornarse o arreglarse. No está prohibido, pero siempre y cuando no solamente hagamos eso, sino también lo otro, porque lo otro es lo más importante que debemos hacer, arreglarlo de adentro. Preocupémonos más por lo de adentro que por lo de afuera, porque lo de afuera es vanidad, pero tampoco quiere decir que voy a poner una ley donde no hay una ley. Y tampoco me voy a ir al otro extremo de aquellos que dicen, no importa lo de afuera, por lo tanto, nos podemos vestir como querramos y total que Dios quiere lo de adentro. Tampoco hay que caer en ese extremo porque sí importa la forma de vestirse según la voluntad de Dios. Nos ha dado hoy la expectativa correcta y aquí están las palabras claves cuando uno va a elegir su prenda: decoro, pudor y modestia. Así que, hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a seguir creciendo en el conocimiento de su palabra, a seguir creciendo en estos temas que son de ayuda, porque como dije en el principio, es un tema muy descuidado y a la vez muy controversial. Que Dios le bendiga.